Listo. Entonces vamos a tratar de construir la clase de número racional. Y a esto cae en lo que llamamos construir abstracciones de datos de la nada. O sea, no la vamos a construir heredando de nadie. Vamos a construirla de la nada. Entonces, eso se llama construir abstracciones de datos. Entonces, en Scala, uno define una clase de esta manera. Dice class, el nombre de la clase, los argumentos, digamos, para construir elementos de la clase, y una cosa que se llaman los miembros de la clase. Entonces, aquí hay dos entidades. Un nuevo tipo, o sea, al definir la clase racional, para Scala hay un nuevo tipo, ahora se llama racional un nuevo tipo. ¿Listo? Bien. Pero también tiene un nuevo constructor de datos. Ese constructor también se llama racional. Y ese constructor recibe dos enteros y me devuelve un racional. Entonces, esas dos cosas hay aquí en esta declaración. Está la definición de un nuevo tipo y cómo se construyen elementos de ese tipo. Como un... ¿de qué? ¿De C++? No, no, pues esto es más que un extracto. No, hasta ahí sí puede que sea un extracto. Lo que pasa es que le vamos a meter operadores. Entonces ahí ya va a dejar de ser una estructura simplemente, va a ser una clase. Digamos, por ahora es una clase sin mayor cantidad de operaciones. También maneja todo eso que manejan las clases, pues, un lenguaje orientado. Entonces, con esta definición, siga, Cristian. Scala no tiene problemas con que el tipo se llame racional y con que el constructor se llame racional porque él tiene un espacio donde tiene los nombres de los tipos y un espacio donde tiene los nombres de los constructores. Entonces, a pesar de que se llaman igual, él no los va a confundir nunca. ¿Listo? Pero tiene el mismo nombre, racional con R mayúscula como lo definí allí. Bien. Entonces, ahí acabo de definir una clase y entonces ya puedo empezar a crear elementos de esa clase. Venga, vamos a verlos aquí entonces aquí donde es que era en IntelliJ, no, aquí en Settings, Editor, Font. Aquí le poníamos 18, ¿era? Eso, entonces aquí tenemos la clase, aquí tenemos la clase racional. Bueno, aquí tiene una cosa extra que ahorita las explico, por ahora no la miren. Tiene ese override, pero eso ahorita. Vamos primero a llamar a escala. Y a empezar a definir, para que vean que definimos esto desde la nada. No hay nada, lo único que hay por debajo es las cosas básicas de escala, como que los tipos enteros y esas cosas que ya están predefinidas. Entonces, definimos esta clase y él dice, me acaban de crear una clase que se llama racional. Entonces ahora yo puedo empezar a crear elementos. Pues, ¿con qué construyo elementos de la clase racional? Con el constructor racional, por ejemplo, este sería el equivalente como a un medio. Pasó. Un error. Ah, no, así no, es que así no se crean. Los elementos se crean con un new. Perdón. Un nuevo elemento, entonces ya. ¿Sí? Este que escribió aquí, vamos a hacer una cosa primero. Voy a volver a definir la clase racional, pero voy a quitarle esto que hay aquí. Voy a quitarle esto, voy a definirla como estaba en el ejemplo. Y ahora voy a hacer el racional 1, 2. Y entonces miren lo que sale. Sale que acaba de definir un nuevo racional, pero aquí aparece una cosa extraña.
porque eso es como su referencia a esa cosa que se creó. Entonces, todas las clases en Scala tienen un método que se llama toString, que lo que hace es definir cómo mostrar eso como una cadena cuando la quiere mostrar el valor. Entonces, lo que dice aquí es que el método toString lo que hace es coger como esta S entre comillas, es un string que puede tener nombres de variables, nombres de cosas. Entonces aquí cuando le digo pesos numer, entonces se está refiriendo a esta definición, y cuando le digo pesos de nom se refiere a esta definición. Cuando no le digo nada se refiere a un carácter de un string. Entonces cuando lo defino como lo definí al principio, así completico, y creo un número, entonces ya no sale ese número, esa cosa rara aquí, sino que sale cómo se escribe como string ese número. ¿Sí? Que aquí decía que era coja el numerador, ponga un slash y coja el denominador. ¿Sí? Por ejemplo, también podemos crear el racional, no sé, 3/6. Sí, creo el racional 3/6. Y como todas las cosas que creamos, las puedo guardar. Puedo decir racional 1 igual a un nuevo racional medio, y racional 2 igual a un nuevo racional 3/6. Y él dice que es un valor de tipo racional y escribe ahí el valor según lo que dijo aquí, se escribe. ¿Listo? Bien. Entonces, no hemos hecho nada más que crear. Entonces podemos crear con new racional tal cosa tal, y me va mostrando esa cosa extraña, ¿cierto? Bueno, otra cosa que pasa es que por ser un racional y tener estas dos definiciones aquí, que son métodos realmente, entonces yo ya puedo coger el racional, por ejemplo 1, y preguntarle cuál es su numerador con un punto número. O sea, eso se llaman miembros de la clase. Entonces yo puedo acceder a cualquier miembro de la clase con un punto número, siempre y cuando los miembros sean públicos, pero por defecto son públicos. Entonces, punto número, o si le pregunto cuál es su denominador, me dirá cuál es su denominador, o sea, normalito, ¿sí o no? Bien. Como en Java, sí. Como en Java, como en todo lenguaje orientado a objetos. Punto algo, accedo al método de ese nombre, de ese objeto. Y el método aquí es la función numer, que lo que hace es devolver x, no más. Bien. Y x que era con el que el numerador con el que me construyeron el racional. Y y es el denominador con el que me construyeron el racional. O sea, hasta ahí, no, nada nuevo, sino que ahora tenemos una manera de crear nuevos tipos de datos, en este caso el dato racional, y el dato racional se crea con un constructor que es el nombre de la clase misma, que crea un tipo y un constructor, unos parámetros para construirlos, y lo que tiene adentro, que es lo que hay dentro de esta definición, pues es lo que define la clase. En este caso tiene dos métodos numer y denom y un método toString. El numer y el denom están asociados con lo que me entra, y el toString es uno interno que todas las datos que uno construye en Scala lo puede tener para decirle cómo escribir su valor si yo quiero que se lo escriba. Si no se lo defino, me sale esa cosa con pesos y cosas que él pone ahí, porque él dice eso es lo que yo le puedo escribir. Usted no me ha dicho cómo escribir eso, yo lo escribo así. ¿Listo? En el objeto any, o sea, ¿qué cosa está definido? Bueno, en la clase any, en la clase, hay una clase que es la clase que va a tener a todo, al final vamos a ver la jerarquía de clases, y pues lo que, allá hay un poco de cosas definidas, más bien indefinidas, o sea, hay un poco de métodos que por naturaleza pueden estar, que se ejecutan de una manera si no lo tiene, pero si se lo redefinen en la clase, pues se ejecuta como se lo hayan redefinido en la clase. Si no, va y lo ejecuta como diga por ahí arriba en la clase que contenga ese método. ¿Sí? Bien. Entonces ya creamos nuestro primer objeto racional, ¿cierto? Pero digamos que, ¿qué quiere hacer uno con los racionales? Quiere, por ejemplo, sumarlos, así se suman dos números racionales.
Si tengo numerador 1 sobre denominador 1 más numerador 2 sobre denominador 2, entonces lo que hago es multiplicar los denominadores y multiplicar cruzadamente numerador con denominador y sumarlos. Así se suman racionales, así se multiplican racionales, así se restan, así se multiplican, así se dividen, y los racionales son iguales. Cuando yo digo que los racionales son iguales, cuando multiplicar el numerador del uno por el denominador del otro es igual a multiplicar el denominador del uno por el numerador del otro. En este caso, dos racionales son iguales. Por ejemplo, el 1/2 y el 3/6, lo dice a propósito, eran el mismo, pero para él no eran el mismo. Para él no eran el mismo, para nada. Para él eran diferentes. ¿Cómo se va a dar cuenta que 1/2 es lo mismo que 3/6? Por ahora no se daría cuenta. De hecho, yo no sé si yo voy a hacer esa prueba. Yo le pregunto si R1 es igual a R2, ¿qué va a decir él? Así que no. Pero parecían el mismo, ¿sí o no? Pero él dice que no. Porque realmente fueron construidos, uno dice racional 1,2, otro dice racional 3,6, pues son diferentes. Pero inclusive voy a hacer un R3 que sea también new racional 4,8. No lo que quería hacer. Quería hacer otro que también tuviera 3 y 6. Listo. O sea que R2, si yo escribo R2 y yo escribo R3, parece que son lo mismo. Pues si le pregunto si son lo mismo, me va a decir que no. Porque son dos objetos diferentes. Que internamente tienen los mismos, pero son dos objetos diferentes. Porque su identidad es, cada objeto tiene su identidad. Es como, él se puede llamar Cristian, se puede llamar Cristian, pero el hecho de que se llamen igual no quiere decir que sean la misma persona. Cada uno tiene su identidad, ¿cierto? Entonces, si yo quiero que esas dos cosas se vean como iguales, tendré que hacer alguna intervención para que eso suceda. Pero así de facto no van a ser iguales. Bien. Entonces, uno quisiera saber si dos números racionales son iguales o sumarlos, multiplicarlos. Entonces uno podría decir, bueno, pues entonces voy a empezar a hacer funciones para multiplicar. Por ejemplo, voy a hacer la función que suma números racionales. Entonces, cojo la función que suma números racionales. Aquí está. Digo, mi función que suma números racionales, coge R y S, que son racionales, devuelve un racional. ¿Qué hace? Crea un nuevo racional cuyo numerador es la multiplicación del numerador del 1 por el denominador del otro, más el numerador del otro por el numerador del 1, dividido el numerador, ¿cuál va a ser? La multiplicación de denominadores. Crea ese nuevo racional y eso es lo que devuelve. Entonces yo ya puedo definir la suma de racionales. Y ahora puedo sumar racionales. Por ejemplo, yo podría hacer suma el racional R1, que era un medio, con R2, que era 3/6. Listo, me dio 12 sobre 2. Él no tiene la capacidad de decir que eso es 1 ni esas cosas. No le hemos dotado de ese tipo de cosas. ¿Sí? Pero ese es el racional que dio. ¿Cierto? Es más, si sumo el racional R2 con R3, que eran iguales, ¿cierto? Pero que eran el mismo 3/6, pues no va a dar 12 sobre 12, va a dar 36 sobre 36. Es el mismo, pero todavía no es el mismo, pero pues ahí está haciendo lo que estamos diciendo. Entonces sumó racionales. Este convertir en cadena ya está aquí en el toString, entonces no lo voy a mirar. Pero bueno, este convertir en muchas partes de mis transparencias, tengo un problema que no logro con este paquete con el que escribo cosas, los códigos de escala, no he logrado que el pesos no lo confunda látex con un peso de látex, con un dólar de látex. Entonces no he logrado escribir el pesos. Entonces ustedes no lo ven aquí, si ustedes escriben esto, no va a funcionar. Tienen que escribir esto, con este pesos y con este pesos. Porque el problema es que el látex, este es un delimitador muy especial en látex y no he logrado que no se peleen con cómo escribe ese paquete. Entonces, bueno, entonces los pesos no lo logro escribir, pero tengan en cuenta que cuando yo escriba ese numeral, no sé qué, donde haya nombrado una variable, es pesos esa variable, porque si no, no la puedo escribir. Y fíjense que toca escribir
r.numer entre corchetes, porque si escribo pesos r, él va a pensar que el pesos va solo con el r, no con el punto numer. El punto para él va a ser un carácter. Entonces necesito ponerlo entre corchetes para que él sepa que es toda esta expresión la que quiero calcular para ponerle el valor que dé. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿en qué íbamos? Entonces ya hice suma y ya lo usamos. Ya vimos cómo va a usarlo, ¿cierto? Ya vamos, sí, ya vamos, ya vamos. Tranquilos, tranquilos, vamos a llegar hoy al final a eso. Vamos a llegar al final a eso. ¿Sí? Pero por ahora vamos despacito. Pero ahí vamos a llegar y hoy vamos a llegar a eso. Sí, 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 ahí vamos a llegar, pero tranquilos. No dejen el afán, vamos por despacito. Entonces, uno puede ir más lejos en las abstracciones de datos y empaquetarlos en la misma. Bueno, entonces, ¿aquí qué está pasando? Estamos construyendo la función suma de racionales. Está bien, pero la función suma de racionales no tiene nada que ver con la clase racional, es como una cosa aparte que hice. O sea, la función suma racionales está aparte de la clase racionales. Entonces, ¿qué es lo típico en la programación orientada a objetos? Que el tipo y sus operadores vienen juntos, no vienen separados. Entonces es parte de lo que se llama encapsulación y es parte de abstraer como el estado de los objetos y sus operaciones. Entonces uno puede crear los tipos, uno puede crear, ir más lejos y empaquetar en la misma abstracción junto con sus datos las funciones que manipulan esos datos. Entonces a esas abstracciones, a eso se llaman métodos. Pero no son más que las mismas funciones, solo que empaquetadas dentro de la misma abstracción. Entonces, en lugar de llamarlas funciones, las llaman métodos. Pero van a ser funciones. En nuestro, en nuestro curso de programación funcional no vamos a empaquetar sino funciones. No vamos a empaquetar otras cosas, solo funciones. ¿Cierto? Entonces, nuestros números racionales deberían tener, además de numer y denom, que son como las dos funciones que tiene averiguar el numerador y averiguar el denominador de un número, de un racional, pueda sumar, restar, multiplicar, dividir y saber si son iguales. Entonces, pasamos a nuestra siguiente versión de la clase racional. Esta es nuestra siguiente versión de la clase racional. Esta versión, entonces, tiene, parecida a la otra, tiene numerador, tiene denominador, y tiene un método que se llama suma, un método que se llama multiplicación, ¿sí? Para irle metiendo cosas. Pero ya no, suma no es de dos racionales, sino que suma recibe un racional. Pero ¿cómo así? Si uno suma dos, ¿dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Entonces, el otro es el objeto que, que estoy definiendo. O sea, un objeto ya no tiene solamente un valor X y Y, también tiene los métodos que lo pueden manipular a él. Entonces, el método suma lo que hace es manipularlo a él para sumarlo con este señor R que viene como argumento. Pero el otro argumento es el objeto que estoy definiendo. O sea, hay un racional que es el objeto que se definió con numerador X, numerador Y y denominador Y. Y otro racional que me va a entrar en este parámetro como parámetro para poder sumárselo a este. Entonces, ¿qué me va a devolver esto? Me va a devolver un nuevo número racional cuyo numerador es el numerador de él por el numerador del parámetro que me entró, el denominador del parámetro que me entra, el denominador de él por el numerador del parámetro que me entra, y cuyo numerador es la multiplicación de mi denominador con el denominador del parámetro que entra. ¿Listo? Entonces, así definir la función suma, la función multiplicación, y ya. Entonces, esta es mi nueva clase racional. Por ahora tiene dos, además de numerador y denominador, tiene dos funciones nuevas, sumar y multiplicar. Entonces volvamos a crear mis números racionales. X2, Y2, Z2. Sigo teniendo por allá R1, R2 y R3, pero esos ya no fueron creados con esto. Luego, si los quiero volver a tener, tendría que crearlos con este nuevo constructor. Entonces ahora tengo 1/3, 5 séptimos y 3 medios. Pero entonces ahora, ¿qué puedo hacer con ellos? Puedo sumarlos. Pero entonces, ¿cómo se suman? Entonces aquí empiezan las cosas de objetos que empiezan a salir aquí. Cojo el objeto X2, que es
un racional. Entonces puedo coger ese objeto y, por ejemplo, a ver, y preguntarle cuál es su numerador. Entonces me dice es 1. O puedo cogerlo y preguntarle cuál es su denominador. Entonces me dice 3. O puedo cogerlo y decirle súmelo. Pero suma solo me va a decir que no, que suma necesita un argumento. Porque necesito sumarlo con alguien. Entonces yo le digo, entonces sume a x2, que era un tercio, con, digamos, y2, que es un 5 séptimos, creo que no. Entonces, ¿cuánto debería dar eso? Bueno, no sé cuánto, ahorita miramos. Le digo, súmelos. Eso da 22 21. ¿Sí? Ahí lo sumó. Y yo puedo decir, no, pero coja eso y el resultado multiplíquelo con Z2, ¿se llamó allá arriba? Z2. Eso da 66 sobre 42. O sea, 22 sobre 21 por 3 medios da 66 sobre 42. Bueno, y ahí va, ¿cierto? O sea, ya puedo sumar, multiplicar, solamente que es como rara esta manera de hacer las cosas, porque uno está acostumbrado con los números a sumarlos y y a multiplicarlos, pero decía 2 más 5, no decía 2 puntos suma 5, ¿cierto? O sea, uno no está acostumbrado a hacer esto, 2 puntos más de 5. Pero eso es lo que está pasando detrás. Uno está acostumbrado a decir 2 más 5. Pero realmente, como aquí todos son objetos, lo que está haciendo eso es cogiendo el objeto 2, aplicándole el método más y le pagando el parámetro de 5 y entonces él dice eso de 7. ¿De acuerdo? No, entonces, pero entonces es lo que hay ahí son abstracciones, no, hay azúcar sintáctico. Esto es puro azúcar sintáctico. Cuando yo escribo 2 más 5, ese es azúcar sintáctico para el 2 punto más 5. Pero si yo quiero escribir 2 más 5 por 8, que ahí estoy componiendo multiplicación y sumas, Cristian, ¿sí? 2 más 5 por 8, que va a dar 42, ¿cierto? ¿Qué es lo que está sucediendo? Está sucediendo que él va a hacer primero 5 por 8, o sea, primero va a ser 5, el método de multiplicación evaluado en 8, y a ese señor luego le suma 2. Bueno, ni siquiera eso es lo que va a pasar. Va a pasar es esto. Ese es el 5 por 8, pero lo que está haciendo él es a 2 sumarle a 5 multiplicarle 8. O sea que lo que hay es una manera de escribir diferente, pero fíjese que esta composición finalmente se traduce en invocar métodos, pero es una composición. ¿Sí? O sea, solo que hay una traducción para que quede debajo de escala, hay objetos y llamado a métodos. Pero más arriba uno puede ir viendo azúcar sintáctico que le va permitiendo no tener que escribir porque es más bonito escribir así que escribir así. Estamos más acostumbrados a escribir así que a escribir así. Entonces ellos lo que hacen es que uno pueda escribir como a uno le gusta escribir, a pesar que su interpretación es la de abajo. ¿Sí? Bien. Entonces, ya dijimos por qué no tiene ningún argumento, y el override ya sabemos qué es lo que significa. Hacemos. Estas son las terminadas, ya podemos hacer cosas, ya las hicimos, hacemos. Vamos a dejar de grabar. A eso se llamaba, bueno, eso era cómo crear clases y objetos. Ahora